las tinieblas. Eso significa mantenerse virgen en la palabra de Dios, en la iglesia correcta. Y si hay alguien que está en este momento en Babilonia o en alguna de sus hijas, el Señor te está haciendo un llamado. Apocalipsis 18, versículo 4. El Señor te dice: salid de ella, pueblo mío. Salte de allí y ven a la luz. Salte de esa tiniebla, porque si no vas a participar de las consecuencias que es estar en contra de Dios. ¿Ves? Entonces el Señor hace un llamado: salid de ella, pueblo mío. Muy bien, ahora si quedó claro que no se tratan que los 144,000 y que la gran multitud son solo hombres y que son hombres solteros, no. La gran multitud o los 144,000 van a haber hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, de todos ellos los que crean en Cristo Jesús y se mantengan firmes en su palabra. Ese va a ser el grupo. Y además lo dice claramente el versículo 9, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero acá dice que los 144,000 sellados son de los hijos de Israel. Son nada más que los judíos. ¿Y los otros qué? Entonces, no, al final del tiempo solamente Dios se va a fijar en los judíos. Y yo le hago una pregunta a ustedes. Si Dios amó tanto al mundo, no díjese los judíos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Además, el mensaje del primer ángel, que lo vamos a ver el próximo miércoles, que dice que el mensaje es para toda nación, tribu, pueblo y lengua, pero a la hora de sellar, sella nada más que a los judíos. No hay coherencia en eso. Entonces, ¿qué está diciendo esto de los judíos? Bueno, vamos ahora a hablar unos versículos que nos va a dejar bien claro a nosotros las cosas. Gálatas 3, versículo 28 y 29. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Quiere decir que cuando nosotros estamos en Cristo, somos israelitas, somos judíos, somos los hijos de Israel. Sí es verdad que en el tiempo antiguo Dios escogió un pueblo para que ese pueblo recibiera la verdad de Dios y la proclamara al resto del mundo. Eso es verdad. Pero después de Cristo, Dios nos escogió a nosotros, te escogió a ti, me escogió a mí y a todo aquel que crea en Cristo para que tú proclames la verdad de Cristo Jesús, que Cristo viene pronto, que en Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Ves? Así que tú eres parte del Israel espiritual. No necesitas tener sangre judía en tus venas. No necesitas demostrarle al mundo que tú eres un descendiente de Abraham. Con solamente creer en Cristo Jesús, lo dice acá, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. ¿Ve? Pero no se queda ahí Pablo, ahí en Romano también dice algo parecido. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, no es judío solamente aquel que puede demostrar. Mira, yo me llamo tal, tengo el apellido judío y nací allá en Israel. ¿Ve? Yo soy judío. No, acá dice, no hace falta que exteriormente sea un judío. Ni la circuncisión. Dice,
la que se hace exteriormente en la carne, eso no sirve. Porque el ser judío lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Un corazón arrepentido, un corazón humilde, un corazón que se deja guiar por Dios, por el Espíritu Santo, por su palabra, por los mandamientos. Eso es estar circuncidado, no lo que se practica en la carne. La circuncisión entonces es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza no viene de los hombres, sino viene de Dios. Esto se encuentra en Romanos capítulo 2, versículos 28-29. Y les leo el último. Esto se encuentra en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué más claro? No porque la persona desciende de Israel, nació en Israel, tiene apellido hebreo, y Dios le dice, no son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Así que uno puede demostrar que uno desciende de Abraham, pero Dios no lo considera hijo, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios no mira tu origen. ¿Dónde naciste tú? ¿Naciste en Israel? ¿No naciste en Israel? A Dios no le interesa eso. ¿Naciste en la China? ¿Naciste allá en la Patagonia, en la Tierra de Fuego, allá bien lejos, allá en Argentina? ¿Naciste en Alaska? A Dios no le interesa tu origen, dónde naciste. Lo que a Dios le interesa es un corazón, una mente arrepentida, una mente que ama al Señor, que lo sigue en sus mandamientos, lo sigue en su palabra y se prepara para el encuentro con Él en su segunda venida. Eso es lo que le interesa al Señor. No le interesa si tú puedes demostrar que desciendes de Abraham. No. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, ya estás incluido como descendiente de Abraham. Porque que les quede bien claro, no te salva a ti ser judío, no te salva a ti pertenecer a una iglesia. Quien salva es Cristo Jesús. Eso debe quedar bien claro. Por lo tanto, a quien debes acercarte es a Cristo Jesús. Por supuesto, si yo estoy en la iglesia es porque quiero aprender, quiero formarme, quiero prepararme, quiero que las personas que conocen más de la palabra de Dios me vayan guiando, porque yo me quiero encontrar con Cristo Jesús. ¿Tú quieres encontrarte con Cristo Jesús? Entonces comienza tu preparación ya, porque Cristo viene pronto. Hay otro cita que quiero leerle que está tremenda, poderosa, y esta es de Elena G. de White. Se encuentra en Consejos para los Maestros, página 518. Y acá dice: el mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima hasta que la verdad circunde el mundo. Y esta frase es clave. Entre los que serán sellados, ¿quiénes van a ser sellados? Los 144,000, ¿verdad? Entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero esto lo dice de la gran muchedumbre. Aquí en este mismo pasaje, Elena G. de White está uniendo los 144,000 y la gran muchedumbre como un solo grupo. ¿Y qué es un solo grupo? ¿Ve? Es otra cita que lo prueba. Dice: de todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero. Pero antes que esto ocurra,
antes que eso pase, antes que comience el sellamiento, nosotros, como hijos de Dios, ahora, en este tiempo, debemos experimentar en nosotros la obra de transformación del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que nos transforme en nuestras vidas y seamos hombres y mujeres de Dios, obedientes a su palabra y a sus mandamientos. Vamos a avanzar un poquito más y vamos ahora a hablar del sello del Dios vivo. ¿Qué es? Bueno, el sello del Dios vivo no es un sello literal. No es una señal o una marca estampada en la frente. Porque ahí Apocalipsis dice sellar en la frente con el sello del Dios vivo. Pero no se trata justamente de algo visible al resto de las personas. No. Cuando habla de la frente, se está refiriendo a la mente, a nuestro cerebro. Allí va el sello de Dios vivo colocado, que solamente los ángeles sí van a poder ver, los ángeles de Dios. ¿Y en qué consiste el sello del Dios vivo? Consiste en la fijación total y completa de la verdad de Dios. Es un profundo convencimiento en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Convencimiento en su palabra, en la vigencia de sus mandamientos. Porque hay muchos cristianos que guardan 9 mandamientos y no 10. Entonces ahí tenemos un problema. Pero cuando tú te convences que los 10 mandamientos siguen vigentes, allí vas a recibir el sello. Además que sus promesas son verdad, que el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz hace posible que seamos limpiados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú estás convencido de todo eso, entonces allí el Señor te pone el sello. O sea que en definitiva el sello del Dios vivo en la frente es un completo afianzamiento en la verdad a nivel espiritual y a nivel intelectual en nuestra mente. De manera que todos los sellados del pueblo de Dios serán inconmovibles. Nunca jamás van a retroceder, nunca más van a renunciar a la verdad, porque han sido sellados con el sello del Dios vivo. Y entonces después que Dios selle a la persona y que la persona haya recibido ese sello, acontece lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Pero por el contrario, los malos, los que hacen injusticia, los que son inmundos, ellos van a continuar hundiéndose en el pecado, porque rechazaron al Dios del cielo. Y otro detalle del sello del Dios vivo es que son 2 sellos. Son 2 sellos, sí, porque una vez le presenté a alguien que no era adventista y no le gustó cuando le dije que eran 2 sellos. Porque me decía, no, pero es que el sello de Dios es el sello del Espíritu Santo. Sí, hay un sello del Espíritu Santo. Y Dios nos sella a nosotros en un momento en nuestra historia pasada y nos sella con el Espíritu Santo. Y vamos a leer esos versículos que se encuentran en Efesios capítulo 1, versículo 13 y Efesios capítulo 4, versículo 30. Allí está bien claro el sellamiento con el Espíritu Santo. Y escuche bien en qué momento el Señor nos sella con el Espíritu Santo. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Usted está oyendo solamente hoy la palabra de verdad o la oyó hace tiempo atrás? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces ahí viene el sello. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mucha gente piensa que el sello del Espíritu Santo lo recibimos a la hora del bautismo. No,
Lo recibimos antes del bautismo. Cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios y usted siente ese deseo de continuar, de aprender más. Y luego finalmente yo me quiero bautizar. Pero usted ya fue sellado cuando empezó a creer en Cristo Jesús, a creer en su palabra. Ya el Espíritu Santo lo agarró. El Espíritu Santo lo está llamando desde que usted nace. Lo que pasa es que uno tiene el oído tapado y no escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Ve? Eso es lo que pasa. Pero llega un momento que sí escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y ahí comenzamos a creer y entonces el Señor nos va sellando. Y nos sigue sellando en nuestra trayectoria cristiana, en nuestra vida. Pero el sello del Dios vivo es diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene que verificar en nosotros nuestra fidelidad en el tiempo del fin. Este sello es para el tiempo del fin, al final de nuestra vida cristiana. Y entonces, ese sello está muy estrechamente relacionado con los mandamientos de Dios, con su ley. Por eso allí en Apocalipsis 12:17 y 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y cómo sigue? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y tienen también el testimonio de Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces, ese sello tiene que ver con la fidelidad de observar los mandamientos. Así que el sello del Dios vivo es diferente porque ese sello se pone después que Cristo hizo el juicio en el cielo para determinar si la persona va a ser salva o va a engrosar las filas de los perdidos. ¿Cuándo comenzó ese sellamiento? En 1844 con los muertos. Porque al revisar los libros, el Señor comienza a analizar la vida de cada ser humano y si lo encuentra apto para la vida eterna, le pone el sello de salvación. Y lo mismo va a hacer con los vivos. Él va a llamar nuestro nombre en algún momento. Todavía no empezó con el sellamiento a los vivos, porque está relacionado con el mandamiento. Y hay un mandamiento de los 10 que es clave, y es el cuarto mandamiento. Porque en el cuarto mandamiento, la particularidad del cuarto mandamiento es que allí no solamente reconocemos cuál es el verdadero día santo del Señor, sino que allí reconocemos a nuestro Dios como que Él es el legislador, Él es el que creó esa ley, porque esa ley refleja su carácter. ¿Ve? Y reconocemos a Dios que Él es el creador de todas las cosas y que Dios es nuestro creador. ¿Ve? Por eso es importantísimo ese día, porque cuando nosotros observamos el Shabbat, como lo estamos observando ahorita, estamos reconociendo a Dios que este es su día, que es nuestro creador, que es el creador de todas las cosas y es el que ha creado esa ley, el que legisla el universo entero y este mundo también. ¿Ve? Pero cuando se pone otro día para hacerle sombra al Shabbat, entonces ya se diluye ese reconocimiento y no sabemos a quién Dios estamos siguiendo. Y mucha gente dice, yo creo en Dios. Claro que sí. Yo creo en Dios, pero ¿a qué Dios crees tú? Falta hacer esa pregunta. Porque mucha gente dice, no, este es cristiano, mira, este cree en Dios, igual que yo. Sí, pero ¿a qué Dios está creyendo el otro? Y la única manera de saberlo es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para terminar, un detalle más de los 144,000 es su carácter. ¿Qué carácter tienen los 144,000? Que es el carácter que nosotros debemos tener, que debemos nosotros comenzar ya a tener el carácter de los 144,000. Bueno, primero y principal vemos que son fieles a Dios.
porque son obedientes a Dios, porque Dios los sella para salvación eterna. Ellos son fieles a las Sagradas Escrituras, son fieles a sus mandamientos, a las promesas. Y en particular son fieles a su santo día, el Shabbat, el día de reposo, el séptimo día de la semana, el sábado. Ellos son fieles al cuarto mandamiento. Amaron la verdad. Hay amor en su corazón. Vayan viendo las características del carácter de los 144,000. Y en sus bocas, dice, versículo 5, capítulo 14 de Apocalipsis, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha o sin mácula delante del trono de Dios. Es decir, que aman la verdad. Me acuerdo de Pilato cuando Cristo le dijo, yo vine a predicar la verdad, y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién lo dijo? Cristo Jesús. Jesús es la verdad. Es conveniente que me vaya, le decía Jesús a sus discípulos, porque les voy a mandar el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es verdad. La ley de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así que el carácter de los 144,000 es que ellos aman a la verdad. No se halló mentira en su boca. Salmo 15. Señor, Yahvé o Jehová, como usted prefiera, ¿quién habitará en tu santo tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Pregunta el salmista. Y mire las características de las personas que van a vivir allá. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El que hace la maldad, el que es malo, es menospreciado. Pero honra a los que temen a Yahvé. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, se mantiene íntegro en su carácter. Quien su dinero no dio a usura, no saca ventaja de los demás, sino lo correcto, lo que es correcto. Ni contra el inocente admitió soborno. No se dejó sobornar para no decir la verdad. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Por lo tanto, los 144,000 o la gran multitud que nadie podía contar, poseerán un carácter a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y no debemos nosotros esperar que llegue el sellamiento para nosotros cambiar. Debemos procurar ahora, mientras el Señor nos da vida, para que nosotros tengamos esa capacidad de limar las asperezas de nuestro carácter, para que nuestro carácter sea semejante y a la imagen del carácter de Cristo Jesús. El Señor quiere que a partir de hoy tú tomes la decisión de comenzar una vida en Cristo Jesús y que todo lo que digas, hable o piense, lo hagas para la honra y gloria de nuestro Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros.